Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una casa al estilo chino. Va a estar en un jardín. Eh, Voy a hacer una base para el fondo, para la parte superior del fondo. Voy a estar utilizando para esto azul, en este caso subtalo, verde vejiga y negro. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos y estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. Te recuerdo que la lista de colores va a estar en la caja de descripción. Ahora voy dando zonas de sombra en lo que va a ser próximamente una vegetación. Utilizo negro para esto, simplemente voy dando golpecitos y manchando distintas áreas. Con un pincel limpio voy entonces a mezclar un poco del verde de vejiga con amarillo y agregué un mínimo de azul. Esto es, el azul es opcional. Continúo mezclando mi amarillo con verde y voy dando un golpeteo. Aquí agregué un poco de sombra tostada. Vieron que se me pasó la mano, quité el exceso del pincel y continué trabajando. Agregué sobre este sombra tostada una mezcla de ocre con algo de blanco. Sigo dando golpeteo y de esta manera voy formando el follaje. Como es una mezcla de diferentes tonos de follaje, voy haciendo transiciones poco a poco según las vaya necesitando. Aquí comienzo a trabajar con rojo. Lo voy aplicando de forma pura. De la misma manera voy haciendo el golpeteo. En otra zona voy a trabajar también con este color, así que aprovecho y lo voy agregando de una vez. Mezclo el rojo con el amarillo, agrego un poco de blanco para formar un naranja y entonces voy a utilizar este tono para dar volumen sobre el manchado rojo que recién se ha aplicado. Seguimos trabajando. Como puedes ver, esto ha sido muy sencillo. Todo el tiempo se ha hecho la vegetación simplemente dando golpecitos con distintos tonos. Aquí estoy formando un tono rosado. Utilicé para esto el blanco. Utilicé el rojo. Preparé este rosado en los residuos del naranja que recién utilicé en la vegetación anterior para no desperdiciarlo, ¿verdad? Y lo agrego también con simplemente un manchado. Voy a hacer un poquito de sombra, oscureciendo un poco la mezcla con azul y con el golpeteo voy dando también áreas de sombra en esta parte, como hicimos en el fondo. Si es necesario extender la mancha, lo hacemos. Agrego blanco para entonces ir dando el volumen. Vamos ahora a obtener un rosado bastante clarito. Usted lo va a hacer tan claro o tan oscuro como desee, como le guste. Esta es cuestión, ¿verdad?, de cada cual. Lavé el pincel y ahora mezclo un poco de amarillo con amarillo ocre, algo de blanco y entonces voy a dar luces en algunas partes de la vegetación. Lo que quiero es levantar un poco algunas áreas del follaje que está en la parte de atrás. Cuando doy el golpeteo, voy haciéndolo sin cubrir completamente la zona. Siempre hay que dejar entrever partes de la oscuridad para que tenga profundidad.
Aquí vamos a trabajar con este tono donde estimemos necesario, donde queramos levantar la vegetación. Agrego un poco de blanco adicional. Primero lavé el pincel, agregué un poco de blanco adicional al rosado con el que había trabajado anteriormente porque quiero también levantar algunas zonas ahí. Siento que faltó levante. Si quedaste satisfecho con el resultado en un principio, no tienes que volver a repetir. Yo pues no quedé satisfecha, así que lo estoy trabajando un poco más. Tomo un poco de amarillo, rojo, agrego algo de blanco. Ya sabes que estoy formando un naranja y trabajo un poco más. También el arbusto que está a la izquierda de este trabajo. Voy ahora a formar un tono de gris y voy a dar una mancha que no es necesario hacerla en este momento, pero yo la quise hacer. En esta mancha próximamente va a haber una estructura que va a formar parte del paisaje. Simplemente la voy a marcar para más o menos tener una idea dónde voy a situar entonces la casa. En estos momentos utilizo mi tiza para dibujar la casa, que es al estilo chino. Lo, estas casas son bastante elaboradas, tienen mucho detalle. Yo la voy a simplificar. Si las quieres trabajar con más detalle en línea, vas a encontrar muchísimas fotos de este estilo de vivienda o de edificio. Yo lo voy a hacer lo más sencillo posible. Hice lo que es el techo. Tiene unas curvas bastante pronunciadas y unos picos. Voy ahora a dibujar más o menos lo que es la casa como tal, las paredes. Es posible que cuando esté pintando pues mueva un poco, me salga un poco del diseño. Esto es simplemente para tener una idea. Ahora tomo el negro, el blanco, hice un gris al cual añadí azul, en este caso azul ftalo, y comienzo a pintar el techo de la estructura. Con un poco de negro voy a dar un poco de oscuridad muy cercano al borde del techo de esta casa. Voy pendiente de ir dando la forma con la pincelada. Mezclo un poco de rojo con azul, donde el rojo va a dominar y junto al tono negro que acabamos de aplicar, vamos entonces a aplicar este tono de violeta oscuro. Esta casa tiene una especie, no sé llamarle, pareciera una antena, pero no es metálica.
es del mismo, por lo menos se ve del mismo color del techo, así que es lo que estamos pintando en este momento. Voy a utilizar el tono de gris que había creado para el techo, lo voy a aclarar un poco más y voy entonces a detallar. Esto no tiene mucha complejidad, es algo muy sencillo. Voy a aclarar un poco más el techo, puesto que en el secado se ve un poquito más oscuro de lo que yo deseo. Si quedaste satisfecho o satisfecha con el resultado a la primera, pues no tienes que aclarar ni oscurecer, lo vas a dejar tal como te quedó. En este caso, pues yo sí lo quise aclarar un poco más. Estoy aclarando un poco más el borde superior de la curva del techo, puesto que esta parte está recibiendo un poquito más de luz porque es un poquito más alta. Agrego aún más blanco e hidraté mi pincel para que corra de manera fácil y voy a definir también los bordes eh, que quedan hacia afuera del techo. Tapé un poco el área que estaba en negro, así que simplemente lo estoy recuperando. Voy ahora a dar una base. Eh, Puede ser de un tono anaranjado oscuro o con rojo, usted decide. Lo que intento es simplemente cubrir un poco los tonos de los follajes que hay en la parte de atrás. También puedes utilizar un tono de gris o a cualquier tono neutral que desees para esto. Y luego entonces pintas el color encima. Aquí acerqué la toma un poco para que se vaya notando un poquito más cómo se está trabajando. La parte superior de la casa la vamos a trabajar. Yo le agregué, perdón, un mínimo de azul para oscurecerlo un poco. Te recuerdo que el azul que estoy utilizando es azulftalo, pero tú puedes utilizar el azul que tengas a la mano. Esta casa en la parte superior tiene unos detalles que son de un blanco. Vamos a ir dando la forma. Primero la voy a diseñar un poco con el mismo pincel y luego entonces voy a rellenar. Como recién se pintó esa parte, entonces es posible que se manche la pintura. A mí me pasó así. Más adelante, cuando esté seco, pues entonces vuelvo y repaso el tono de blanco. Entre medio de estas dos diseños blancos se ve un poquito más de oscuridad, así que voy a pintarlo simplemente agregando un poquito más de azul a la mezcla de rojo que ya tenía y entonces aplico donde es necesario. Voy a repetir el proceso al costado de la casa.
Voy con el tono de violeta donde predomina el rojo a terminar de diseñar lo que es el techo. Sería la parte que se ve un poco por debajo del mismo. Luego con negro voy a marcar donde está situada una puerta. Voy a poner negro como base y luego la voy a trabajar un poco más. Utilizo un naranja claro. Te recuerdo que el naranja lleva amarillo, rojo y para aclararlo pues algo de blanco para ir pintando. Otros detalles que tiene esta estructura. Con blanco continúo trabajando los distintos detalles. Como ya había dicho, este tipo de casa tiene mucha decoración, muchos colores vivos, muchos detalles. Lo voy a simplificar, pero no se los voy a eliminar todos. Así que hice unos en blanco, que si hay que retomarlo más adelante para que queden bien blancos, pues se va a hacer. Ahora voy a retocar los anteriores, que ya secó, que se habían manchado un poco. Voy con la pincelada buscando la forma correcta que deben tener y los voy detallando o delineando bastante. Voy a marcar otra puerta que hay en el lateral. Estoy mezclando ahora un poco de sombra tostada. Agregué blanco y un mínimo, una pizquita puede ser de ocre. Voy a comenzar a trabajar. Voy a buscar un degradado de oscuro a claro. Va a estar más oscuro arriba y a medida que voy bajando va aclarando. Debo señalar que esta puerta es una como de cristal, que lo que hay en ella son reflejos del exterior. Voy a ir oscureciendo un poco más. Para oscurecer agregué un poco de negro, quité el exceso de pintura del pincel. Luego toco nuevamente mi mezcla de amarronada e integro. Lo tengo que retocar de esta manera. El papel es bastante absorbente y por eso tengo que estar agregando los dos tonos que voy a integrar para al momento que estén frescos para lograr la integración. Si estás pintando sobre un canvas es posible que no tengas que repetir las capas de colores porque el acrílico en el canvas te va a esperar. Va a ser más fácil hacer el degradado. Voy repasando el detalle blanco, agrego uno que me había faltado, que no había hecho, pero que entiendo debe estar y retoco los demás. Voy a seguir añadiendo los demás detalles que tiene esta estructura que no dibujé porque no estimé necesario hacerlo. Siempre en el dibujo pues trato de no dar tanto detalle, pero sí dibujar las partes que para mí son necesarias
que me sirven de guía para poder realizar el trabajo. Así que ahora sigo trabajando, esta vez con rojo, luego con un tono oscuro que puede ser un gris oscuro o un negro puro. Voy a marcar un área que tiene unas escaleras. No las voy a detallar, simplemente voy a dar la base y la silueta de la escalera. Más o menos que tenga la forma de la inclinación hacia donde va. También voy a estar agregando lo que son los soportes de la casa. Nuevamente preparo un naranja claro y ahora entonces voy a hacer más a detalle lo que acabamos de pintar. Siempre se dio una base para que cuando demos los detalles que son en tonos de naranja se noten. Así que estoy delineando en estos momentos lo que es una especie de balcón que tiene alrededor o al menos al frente y al lateral esta casa. Vamos a ir detallándola un poco, al igual que los soportes. Puedes trabajar la escalera para marcar los escalones, puedes trabajarla con blanco puro si deseas o con un gris claro. Yo opté por el gris claro. Aquí marqué ya los escalones, no le di demasiado detalle, simplemente es sugerirlo. Y ahora estoy pintando lo que es el pasamano de la escalera. Vamos completando poco a poco la misma. Esto no hay que darle demasiado detalle, hay una distancia entre la casa y lo que sería el espectador, así que sí lo sugerimos, pero no nos esmeremos demasiado en detalles que como tal no se van a apreciar por tal vez lo pequeño que es el área que se está trabajando. Definimos el resto del balcón. Aquí me equivoqué, pinté frente a la puerta que no iba, pero luego yo lo elimino. ¿Cómo lo elimino? Cuando esté seco, paso un pincel húmedo, pero limpio, sin demasiada agua, sobre el área que acabamos de pintar por error. Esto lo vamos a hacer que seque un poco, no hay que esperar tampoco una hora después, porque entonces si esperas demasiado no lo vas a lograr quitar. Aquí hacemos el balcón. Retoqué un poco el escalón o los escalones para dar un poquito más de luminosidad. Y lo vas a trabajar todo hasta que quedes satisfecho, ¿verdad? Con el resultado. La parte que había marcado con gris, estoy agregando un poco más de gris, pero con azul en esta ocasión. Y voy a ir dando forma más o menos a lo que va a ser un área que va a llevar unas escaleras amplias y una especie de o parte de una muralla que va a tener en el lado izquierdo. Lo que serían como los pasamanos de esta gran escalera son bastante anchos, bastante amplios, así que lo vamos a hacer de esta forma. Los estoy pintando con la misma mezcla de azul, negro y blanco, en esta ocasión un poquito más oscuro.
En el centro donde van los escalones lo voy a hacer con negro. Puedes utilizar un gris oscuro si deseas. Simplemente voy a manchar el área donde va a estar situada la escalera, como hicimos en la parte superior con la escalerita que está más pequeña de la casa. Marcamos el área y luego vamos a detallar los escalones. Voy a detallar con blanco o con gris como usted quiera. Todavía el área está húmeda, así que el tono que voy a poner ahora se va a mezclar un poco. Mientras las escaleras secan un poco para luego definirlas algo más, pues voy a estar trabajando lo que va a ser el área de la muralla. Es una como en piedra, así que simplemente voy a dar un manchado con golpes. Voy a estar integrando tanto el gris mezclado con el azul como tonos de blanco puro que se van a estar mezclando con las bases que aún están húmedas. De esta manera vamos a ir formando eh, visualmente lo que son piedras en la pared. Marco el borde de ese pasamano. Lo retoco un poco y hago lo propio al otro lado. Esta parte que estoy trabajando también lleva un área como de piedras. Si entiendes que es muy pequeño para trabajar, incómodo o simplemente no quieres hacer el diseño de piedra, lo puedes dejar como estaba con el tono de gris oscuro. Yo opté por la parte de piedra, hacerlo como si fuera piedra, pero la verdad no se nota demasiado. Por eso le digo que si no lo quiere trabajar de esa manera, lo puede dejar de la otra y se ve muy bien. Defino un poco el pasamano. Este no lo voy a trabajar demasiado porque gran parte de este lado va a estar cubierto con una vegetación que se va a hacer próximamente. Aquí formé un tono de verde oscuro que lo puedes hacer utilizando verde con el marrón y negro o puedes utilizarlo con verde, azul y negro o simplemente con negro y amarillo. Ahí tienes para escoger diferentes tonos de verde oscuro. Voy a dar un golpeteo para formar la vegetación. En un lado cae sobre la parte visible de la muralla. También vamos a poner un poco de esta vegetación frente al último escalón. Aquí pues simplemente el golpeteo nos hace surgir prácticamente solo la forma de esta vegetación. Vamos a dar volumen y lo voy a hacer utilizando amarillo. El amarillo lo puedes mezclar con algo de ocre y un poquito de blanco si deseas o lo puedes utilizar solo. Todo depende de cuán brillante desees que quede esta vegetación.
Para obtener diferente dirección de estas ramas, simplemente voy dando golpes y al tiempo que voy dando golpes voy girando el pincel para obtener distintas posiciones del mismo y de esta manera la vegetación adquiere distintas direcciones. Algo bien sencillito para hacer. Hice una mezcla otra vez oscura para extender un poco más el área de vegetación que está frente a la escalera. Y luego le doy su volumen con el tono más claro que escogí. Mezclo nuevamente mi tono de gris que utilicé para la escalera en un principio para ir entonces pintando los reflejos en el área de agua. Simplemente para esto voy dando trazos en forma vertical. Voy a hacer lo propio con los tonos de la vegetación. También voy a estar poniendo de los tonos que están en la parte más cercana a la casa y de los tonos de la casa también. Como es muy poco lo que se ve, prácticamente el área baja va a estar en tonos de rojo, pueden ser tonos rosados o pueden ser tonos de naranja. Estoy haciéndolo de abajo hacia arriba por el espacio, pero si puedes pintar de arriba hacia abajo, lo puedes hacer. De esta manera vamos a ir sugiriendo esos reflejos. También vamos a añadir la parte más bajita de la vegetación, los tonos de esa área. Y luego vamos a hacer con tonos claros unos brillos o movimientos del agua. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar. Yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.